en combate. El presidente, aunque no lo aceptara, admiraba mucho a Echeverría bueno, pues esa era la forma de gobernar, el presidencialismo absoluto. Muchas iniciativas que se han hecho, sostengo yo, desde el escritorio sin una visión real de las cosas y que en bloque, como lo hacía el priismo de los años 70, 80, en bloque todo, y a festejar como la Roqueseñal. Yo no sé por qué se sienten orgullosos, y la política que se impulsa desde el gobierno federal es justamente esta de la que tú comentas, una política de polarización que o estás conmigo o estás contra mí, y yo he sostenido, ni de un lado están todos los buenos, ni del otro lado todos los malos. Diputadas y diputados brillantes, trabajadores, que ahorita los tienen en el rincón porque se atrevieron a proponer modificaciones a lo que mandaba ya sea Morena o mandaba el Ejecutivo. Van en procesos electorales como en el actual a repartir cerveza, despensas, dinero, comprando voluntades, jugando con el hambre de la gente para seguirse manteniendo protegidos por el poder y seguir haciendo negocios mal habidos, dinero mal habido a través de su relación con el poder. En combate por lo nuevo. Bienvenidas, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Seguimos aquí en combate por lo nuevo en el fin de la campaña ya. Y quiero cerrar con un amigo con el que la política me unió, pero que es un amigo más allá de eso y es un diputado pues muy importante de esta Cámara de Diputados. Él no va a aceptar los elogios, pero es para mí un gusto conversar contigo, querido Omar Castañeda. Muchas gracias, mi querido Gibran, gracias por darme la oportunidad de charlar contigo y con toda la gente que por supuesto te sigue, que hemos comprobado que es mucha en todo el país. Omar, estamos militando en un proyecto al que algunas personas le dicen el pal naranja. Nosotros sostenemos algo distinto, desde luego. Los dos venimos de la izquierda. ¿Cómo cabe la izquierda y qué tan a la izquierda el Movimiento Ciudadano y cómo lo has vivido como diputado? Pues fíjate que para mí, tú sabes que fue una transición, no fue sencilla. Yo, como lo dices bien, nací en la izquierda, en el movimiento social. Doña Cande, mi madre, es activista social hace más de 40 años. Se formó incluso en aquellos movimientos que no creían en los procesos electorales, que buscaban otras alternativas y que confluyeron en aquel Frente Democrático Nacional del 89, que dio paso al PRD, y de ahí venimos construyendo. Yo sostengo que Movimiento Ciudadano, esta visión socialdemócrata, es el punto de encuentro de muchas personas que en estos últimos años han estado polarizadas. El morenista que jamás se iría al PAN y al panista que tal vez nunca se iría a Morena, un punto de encuentro con una visión de un país equilibrado que tenga una visión, una escucha para todas y todos, donde todos podamos confluir y construir el país que podemos construir a través de buscar y encontrar las coincidencias. Yo creo que puede ser este país. Ya hemos dado ejercicios como Movimiento Ciudadano en Jalisco y en Nuevo León, con gobiernos eficaces, con gobiernos que están incluso innovando en la forma de hacer política, de hacer gobierno. Entonces, para mí fue una de las motivaciones. Sabrán nuestras amigas y nuestros amigos que fui el primer diputado de Morena que rompió con el poder, con el grupo mayoritario, con el partido en el gobierno, y rompimos en un acto de congruencia, porque yo he sostenido que mi vida ha estado marcada por hacer lo correcto más allá de lo conveniente. Lo correcto, aunque a veces cuesta, aunque a veces te señalen, aunque a veces te... Te estigmatizan porque, ¿sí? digo, nos pasa a los dos en alguna medida. Le comentaba yo a Maines y a Zavala y al coordinador nacional cómo van aumentando. Tú viviste conmigo uno de esos
Pues no, esta vez no fue tan agresivo, pero estas interpelaciones que me realizan en lugares públicos, en restaurantes, en aeropuertos, en el espacio público, en esa ocasión fue de parte de alguien de la derecha, pero a veces es de gente que viene, pues no diría yo de la izquierda, porque yo sostengo que la deriva oficialista no tiene nada que ver con la izquierda, eh, pero sí lleva a señalamientos desde los dos sitios. Hay una política, digo yo, de barra brava. Uno, como si fuera un equipo de fútbol, se pone ciertos colores y los defiende independientemente de las ideas en el ambiente en el que hay ahora mismo. Yo pongo últimamente un ejemplo. En este sexenio ha habido dos iniciativas del gobierno en materia de pensiones. Una para fortalecer el sistema de las Afores y otra para echarlo para atrás. Y la mayoría oficialista no ha preguntado ni por qué. Antes defendieron uno y ahora defienden el otro. En buena medida, porque ni siquiera tienen acceso a los dictámenes. Muchas veces no saben ni qué están votando. Desde luego, tampoco hay espacio para ejercer la libre representación parlamentaria. Tú has encontrado un espacio para hacerlo y has presentado muchas iniciativas. ¿De cuáles de ellas te sientes más orgulloso en este momento? Pues mira, quisiera concluir mi comentario anterior, algo que a mí me motivó mucho venir aquí a Movimiento Ciudadano, y lo hemos platicado tú y yo, ha sido esa libertad de poder mantener mis convicciones, incluso mis exposiciones, la libertad para expresarnos, porque algo que perdió Morena, y yo se los dije desde tribuna, si algo definía a la izquierda era la capacidad y la libertad de discernir, de discutir, de ser críticos y autocríticos, de poder construir buenas ideas, grandes ideas a través de este debate. Pero ahora no, ahora ya no se discute, ya no se piensa, ya no se analiza, ya no hay esta libertad de pensamiento, y es muy triste porque hablas de las pensiones y ahorita te comento de ellas, pero también está el INSABI, se creó en el 2022, si no mal recuerdo, en el 2023 estaba desapareciendo, y el tema del sistema de pensiones es una fantasía, pero el tema es que sí lo saben muchos diputados, la mayoría no. Y hay que decirlo como es, la mayoría no, porque no se meten al análisis, al estudio de las iniciativas que manda el Ejecutivo, que incluso se han tenido que corregir, y ellos han aceptado errores garrafales. Ha habido errores ortográficos en reformas constitucionales, pues. Imagínate nada más, pero y luego pasadas los errores ya de la comisión al pleno, también errores en la transcripción de lo que la comisión o las comisiones aprobaron. Pero, ¿qué sucede con esto? Este grupo, sí hay un grupo de personas que sí analizan, que sí piensan, que sí leen, pero pues que no se atreven porque son cómodos, porque hacen lo conveniente por encima de lo correcto. Y lo conveniente que es no moverte para no perder los cotos de poder, tu coche oficial, una oficina más grande y mejor localizada. La gestión que les dan en las instancias de gobierno federal, y que a veces ni siquiera es cierto, nada más es un tema de pose, y yo creo que esto ha propiciado muchos errores del legislativo, la desaparición de Notimex, la desaparición de los fondos del Poder Judicial o la intentona, muchas iniciativas que se han hecho, sostengo yo, desde el escritorio sin una visión real de las cosas, y que en bloque, como lo hacía el priismo de los años 70, 80, en bloque todo, y a festejar como la Roqueseñal. Yo no sé por qué se sienten orgullosos de, por ejemplo, la eliminación de Notimex, orgullosos de tomar del sistema de las Afores recursos que no le pertenecen al gobierno federal, que le pertenecen a personas y que han decidido dejarlo ahí hasta que lo ocupen. Entonces toman 40,000 millones de pesos de las Afores que no van a resolver un tema del sistema de pensiones que supera los 2 billones de pesos. El sistema de pensiones, estamos hablando de un monto de 2 billones de pesos.
40,000 millones de pesos no resuelven, pero que además, fíjate nada más la trampa, dicen, ahora te vamos a dar el 100% de tu último salario. Es una mentira, está topado a 16,000 pesos y además está topado, y lo dice el dictamen, a los recursos que estén disponibles, pero mienten ya con tal cinismo, Gibran, que espanta. Yo creo que superaron al priismo, y yo he sostenido que Morena ya no es el nuevo PRI, es el viejo PRI, el más arcaico, el de las aprobaciones así sin análisis de los carros completos, de lo hago porque puedo, y tiene que haber contrapesos. Nosotros en un acto de congruencia dejamos el grupo parlamentario Morena, dejamos Morena porque Morena se extravió, se mimetizó con el viejo régimen y hoy resulta que quienes están operando, y ahí está Segalmex, pues son lo que tanto combatimos. Este movimiento de Morena no solamente me defraudó a mí, por supuesto, defraudó a millones de mexicanas y mexicanos que esperaban que el país se pacificara, que tuviéramos un sistema de salud, sino como el Dinamarca, que nos atendiera mínimamente, que esperaban una estabilidad que nos permitiera ir haciendo una reconciliación nacional, y la política que se impulsa desde el gobierno federal es justamente esta de la que tú comentas, una política de polarización que o estás conmigo o estás contra mí. Y yo he sostenido, ni de un lado están todos los buenos, ni del otro lado todos los malos. Hay gente muy honorable y se pueden generar coincidencias por el bien de la nación, pero aquí no se tolera eso, no se acepta, no se escucha ni se ve, como un personaje lo decía no hace muchos años. Hay esta dinámica que dices que se ha superado al viejo PRI. Yo creo que hay legitimidad cuando se da línea, ¿no? Un dirigente en quien confían las personas tiene la capacidad de tirar línea a sus diputados, pero actualmente no hay línea, es decir, no se explica que para donde a mí me gusta, por ejemplo, el PRI tenía una revista que se llamaba Línea, así, o sea, abiertamente. Y ahí se explicaba el porqué de tal y cual cosa, y tenían cursos de formación, se generaban cuadros, se generaban ideas, y los presidentes de la República iban a su partido a explicar cosas. Sí daban instrucciones, tiraban línea, pero la línea es esta porque es la revolución y quién sabe qué otra cosa. Acá hay instrucciones que a veces son instrucciones contrapuestas que se le dan a la mayoría oficialista, y si no se cumplen a pie juntillas, se les regaña y se les exhibe. Claro. Yo recuerdo en el primer trienio del sexenio como una vez expusieron al actual presidente de Morena, ¿sí?, regañado en una mañanera, ¿sí?, porque le cambiaron los diputados, quién sabe qué, así al grado del escarnio público en la tribuna del stand-up de la mañana de la presidencia de la República. Los diputados siempre han tenido una mala imagen. Son borregos, levantaderos, huevones, etcétera, etcétera. Y esa mala imagen, que quizás se había remontado un poco con la clase política de la transición a la democracia, pues donde veías a parlamentarios como Muñoz Ledo, como Pablo Gómez, ahora envilecido, como doña Amalia García, ahora el Movimiento Ciudadano, y desde luego del otro lado también, con todo lo que podamos decir de Diego Fernández de Ceballos, de Castillo Peraza y las personas que le fueron cercanas, como Felipe Calderón, como Germán Martínez, y del priismo una lista larga de personas que habría que mencionar, algunos en activo, como Beatriz Paredes. Entonces llegó a verse, diría yo, entre el 97 y todavía el 2009, un debate intenso con tomas de tribuna,
con groserías incluso, con golpes, como en la toma de posesión de Calderón en el 2006, pero con un debate parlamentario de cierto nivel. Parece que eso se ha terminado ahora, y después de la pandemia, los diputados sesionan por Zoom. Yo no puedo saber si están viviendo en Madrid, como buena parte de la clase alta mexicana que ya anda entre Madrid y la Ciudad de México, si están en su estado haciendo gestiones, si están en su casa aquí en la Ciudad de México, pero con aire acondicionado porque los de San Lázaro no funcionan. O sea, no tenemos idea. Y en esa representación parlamentaria, que llevan algunos que como alumnos y responsables de universidad ni siquiera prenden la cámara, está el destino del país. ¿Tú le ves arreglo? Sí, yo creo que sí, necesariamente, evidentemente que sí. La historia nos ha enseñado estos ciclos que tiene la sociedad, pero tienes mucha razón en algo. En el 97 se impulsó una gran reforma electoral, en el periodo incluso fíjate, en el periodo de Vicente Fox, de Calderón, hubo concesiones a la oposición en un debate, en un ánimo de construir puentes, de bajar la presión social que había en el país. Hubo concertaciones, algunas positivas, la reforma que hubo después de el robo de la presidencia del 2006, hubo reformas electorales. Entonces, había un gobierno que dialogaba con la oposición y que se generaban consensos y había margen de maniobra para incluir las diferentes visiones, evidentemente con la prevalencia de un partido en el poder, de una visión en el poder. Hoy no se escucha, no se ve, no se dialoga ni con los propios. O sea, sí hay una línea o una indicación, una instrucción, como bien lo comentas, muy marcada, y aquellos que se les ocurre opinar, dar su punto de vista en pro de mejorar las propuestas, son estigmatizados y son arrinconados. Y te pudiera dar nombres que por respeto no lo hago en Oaxaca, en Veracruz, diputadas y diputados brillantes, trabajadores, que ahorita los tienen en el rincón porque se atrevieron a proponer modificaciones a lo que mandaba ya sea Morena o mandaba el Ejecutivo. Yo creo que de verdad estamos en un exceso del presidencialismo y bueno, pues se dice que el presidente, aunque no lo aceptara, admiraba mucho de Echeverría y bueno, pues esa era la forma de gobernar, el presidencialismo absoluto, y lo vemos a través de la intentona de querer controlar o someter a todos los organismos autónomos y a los otros poderes de la Unión que han sido concebidos pues para dar equilibrios y evitar los excesos. Y luego hay una discusión, un debate del por qué a pesar de todo esto el presidente tiene una buena aceptación. Bueno, porque para empezar efectivamente es un gran comunicador y se han hecho algunas cosas buenas, por supuesto que sí. El tema de elevar a rango constitucional algunos que eran programas sociales como la pensión a adultos mayores, el apoyo a jóvenes que Movimiento Ciudadano apoyó y respaldó, el incremento al salario, pero que no bastan para mejorar las condiciones de vida de la población. Si bien es cierto el salario mínimo lo incrementamos, la canasta básica se ha disparado y yo creo sin duda, Gibran, que gran parte del daño que tenemos en el país es que no se ha querido escuchar ni siquiera a los expertos en la materia. Se trae al gobierno a los incondicionales, a las y los incondicionales, aunque no se tenga capacidad. Por eso no se ha podido resolver el tema de seguridad pública, porque tenemos en la Secretaría de Seguridad Pública Federal a una buena mujer, pero a una pésima secretaria de Estado, porque tenemos en educación el mismo perfil, porque tenemos en derechos humanos igual. Entonces, tú ves que el país, para que pueda caminar, para que pueda impulsarse, como lo ha hecho Nuevo León y Jalisco,
debe de allegarse de las mejores y de los mejores hombres de nuestro país que puedan impulsar en cada rubro de la administración pública políticas efectivas, eficientes, innovadoras. Decía Samuel García en Nuevo León, uno de los éxitos de que sea el estado que más genera empleos, que más genera atracción de inversión nacional y extranjera, que mayor está impulsando las energías renovables, la transportación sustentable, la infraestructura, es tener a un equipo de colaboradores realmente brillantes, incluso a veces más brillantes que el propio gobernador, pero que tienen la capacidad de entenderlo y poder coordinar este gabinete que le dé resultados a la población. México no lo está haciendo, tenemos grandes deudas, la improvisación a través de una persona que da instrucciones y que no escucha, porque no solamente basta con que traigas a los mejores, a las y los mejores, necesitas dejarlos hacer lo que saben hacer. Aquí no. Entonces, imagínate que a mí se me ocurre, y lo dijo, por ejemplo, el tema del aeropuerto, el Naim, pues que de pronto lo pensó en la noche, amaneció y dijo, voy a hacer una consulta. Imagínate dejar a consulta un tema tan importante que tiene que ver con cuestiones técnicas, científicas, dejarlo así de esa manera pues es terrible. Yo sin duda creo que sí hay una alternativa de hacer las cosas diferentes, ya se está mostrando en Nuevo León y en Jalisco. Tenemos que seguir construyendo, así se construyó el otro movimiento, así se construyó a contracorriente, con la suma de muchas voluntades, está confluyendo el movimiento ciudadano, muchos líderes sociales que ven la alternativa real de recuperar la república. Será este año, será hoy o será mañana, pero lo vamos a hacer porque hay una convicción profunda. Yo reconozco en Dante Delgado que es de los pocos líderes políticos en nuestro país que tiene esa firmeza, que a pesar del escarnio, que a pesar de la presión, que a pesar de todos los pesares, mantiene una línea clara de cómo rescatar a la nación, cómo reconciliar al país y cómo impulsar una política que le dé resultado a la gente, que realmente nos permita vivir mejor, no que solamente sean estadísticas y números, porque vemos la aprobación, vemos el salario mínimo, vemos cuánta gente es beneficiada de programas sociales, pero no vemos que la gente viva mejor, no vemos que la gente día a día esté en mejores condiciones. Ve Zacatecas, ve Guanajuato, ve Veracruz, Morelos, el país está incendiado y todavía se sigue hablando de que crecen los muertos, pero no la violencia, o que todo es un producto de querer afectar la figura presidencial. Ya llegamos a un absurdo que de verdad parece una novela kafkiana esto que estamos viviendo en nuestro país. Y de repente pienso si no es una auténtica representación de la República. Pienso, por ejemplo, que los errores ortográficos en la Constitución deberían dejarse ahí, pues para dar cuenta de cómo estaban las cosas en tal o cual momento, ¿no? Desde luego que hay detalles jurídicos que no puedes dejar ahí, pero las cosas tal y como las hacen las y los diputados y las senadoras y los senadores tienen que quedar consignadas en algún lado. Se ha instrumentado, ahora que hablabas de Dante Delgado, una política de la infamia. Todo aquel que no obedezca es denostado públicamente, las reputaciones se asesinan, como en su momento quisieron hacer con Don Dante, desde la presidencia de la República, cuando lo metieron en la cárcel, como quisieron hacer con opositores internos al partido. A mí me quisieron inventar un sobreprecio de 35,000 pesos en la renta de una casa o algo así, movido con las redes del oficialismo, ¿no? Y por otra parte están los casos que sí existen de corrupción y de gran corrupción. Entonces tenemos por un lado la infamia cuando hay disidencia política y por otro lado el encubrimiento cuando hay desvíos de decenas de miles de millones, no solamente en el asunto de Segalmex, sino en tantas otras áreas
del gobierno de la República y en los estados que los tenemos menos vigilados. O sea, también estamos en un proceso de continuidad de la corrupción, pero una corrupción avalada moralmente, porque se dice que no existe. Y si se dice que no existe, desde figuras tan legitimadas ante el público como la presidencia, pues entonces la percepción de corrupción, si bien no baja según las encuestas, se normaliza, ¿no? Es corrupción aprobada por los que tienen autoridad moral. Y esto lleva a una serie de problemas, pero lo fundamental es que profundiza la decadencia del país. Nos resignamos. Entonces, nos resignamos a la violencia, nos resignamos a la corrupción, nos resignamos a que vamos al consultorio de la farmacia más cercana a la casa, como que no tenemos derecho a la salud con esa eficacia en una instalación de gobierno. Todo eso ya es normal y ya no es una demanda de la población. A veces parecen desgracias que vienen de otro lado, que no pueden corregirse. Cosas de Dios, del destino, de los malos gobiernos del pasado, quién sabe de quién, pero cosas que ya están ahí en el paisaje nacional que no nos podemos quitar. Y ese paisaje de continuidad y de resignación choca mucho con la otra dinámica que decías de concentración del poder presidencial, que se presume un poder transformador, que ha concentrado mucho, que ha intentado copiar a Luis Echeverría. Pero déjame decirte, Echeverría era un controlador, era un profesional del control absoluto, hablaba con directores de área, directores generales, en las madrugadas los llamaba acuerdos, un observador riguroso, un tirano represor, pero con una capacidad política y un aparato político a su disposición muy distinto de lo que hay ahora. Entonces estamos en un terrible caos donde se intenta gobernar como en el pasado, con una fetichización de la presidencia de la República como si fuera el gran instrumento para arreglar el país, sin las capacidades del pasado y jugando con la resignación del presente. Una opción política distinta como la nuestra, ¿qué tendría que hacer con esos elementos? Con la presidencia y con la forma del gobierno, con la normalización de los dolores, la resignación que hay a que continúen y con los elementos que se tienen ahora mucho menores para gobernar y para transformar desde el poder público. Pues mira, yo creo que en primera instancia hay que señalar y dejar claro que este gobierno y este proyecto político que hoy gobierna paga más la lealtad y la paga bien que la honestidad, que la capacidad, porque pues ve el caso de Segalmex, el caso de Segalmex supera 3 veces la estafa maestra de la que se hizo tanto escándalo. Ve el caso de los exgobernadores, que ya se les paga con embajadas. Entonces, mientras tú seas sometido y leal al proyecto en el gobierno actual, pueden perdonársete todas tus fallas. Y yo creo que eso no lo podemos normalizar. No podemos normalizar esta forma de gobernar. Tenemos que ser, de verdad, irreverentes hasta donde sea necesario y consecuentes, porque igual que tú, hay muchas mujeres y hombres en el país que no nos vamos a conformar con esto, que no podemos callarnos, que hemos decidido emprender esto como una misión de vida. Y ahí está Dante Delgado, ahí está otros actores nacionales que le acompañan, que como Amalia García justamente,
que tenemos que seguir empujando, generando esta ola que se va generando y que afortunadamente tenemos un punto de referencia como lo es en Nuevo León y como lo es Jalisco, que sí existe en términos reales una forma distinta de gobernar. Jalisco le dijo no al INSABI y Jalisco tuvo la razón. El tiempo le dio la razón a Jalisco, porque hoy Jalisco tiene un sistema de salud y una política social en salud que está muy por encima de la federación. En el tema de cobertura, por ejemplo, de las niñas, niños y adolescentes que padecen cáncer, impulsó una ley el gobernador Alfaro que fue aprobada por las y los diputados de Movimiento Ciudadano y que hoy ya, igual que en Nuevo León, por mandato de ley tiene que dársele todas las facilidades en transportación, medicamentos, atención, hospedaje a las familias y a los niños que padecen cáncer. Entonces, sí hay una forma distinta, pero está aprobada. O sea, no estamos hablando de una utopía, no estamos hablando solamente de un proyecto, sino de un ejercicio de gobierno que ya es vigente, que tenemos que aprovechar. Todo tiene un ciclo y el poder despótico, yo sostengo que el poder despótico es un animal que se consume a sí mismo. Es un animal que se consume a sí mismo y debemos de estar atentos para la coyuntura histórica que nosotros mismos vamos construyendo y arribar al poder para realmente impulsar un país distinto, un país de iguales, como lo dice Maínez en este libro muy bueno, México Nuevo, este país con prosperidad, con justicia, pero un país, un México de iguales que nos permita realmente inscribirnos en la ruta del desarrollo. México, y lo hemos discutido y ya está más que analizado, tiene todas las capacidades para ser una gran nación, una nación que tiene recursos naturales, que tiene gente muy valiosa, tú incluida en ellas y en ellos, pero que pueden hacer una revolución científica, tecnológica, en el ejercicio de gobierno, pero todo depende en política, también sostengo yo, de la voluntad del gobernante. Si hay voluntad, si hay apertura, todo lo demás camina. Si no hay voluntad, así se tenga el mejor plan de gobierno, así se tenga los mejores. Si no hay voluntad de quien encabeza el Ejecutivo, la cosa no va a caminar. Necesitamos entonces la sociedad organizarnos a través de las vías que tengamos. Hoy sostengo que es Movimiento Ciudadano y poder impulsar el arribo al poder de una figura que tenga la voluntad y que tenga el respaldo social que nos permita cambiar esta política del centralismo y de creer que un hombre, que una persona lo puede cambiar todo. Eso nos pasó con Porfirio Díaz y fue desastroso. Yo creo que tiene que ser un colectivo y tiene que seguirse optando por el equilibrio de poderes en nuestro país, seguir fortaleciendo el poder legislativo, seguir fortaleciendo el poder judicial y que haga este contrapeso al poder ejecutivo. Y tenemos que mandar el mensaje, mandar esta muestra clara de lo que hoy pasa en el Congreso de la Unión a todas y todos los mexicanos. El Congreso de la Unión está capturado, esta mayoría, por el Ejecutivo. Un Congreso que apenas tiene un poquito más del 10% de productividad, diputadas y diputados que ingresan 200,000 pesos mensuales y que producen menos de lo que produce un albañil diariamente, de lo que produce un comerciante, de lo que produce o de lo que trabaja un emprendedor, y ganan un dineral para producir. ¿Y cómo podemos medir esto en base a los dictámenes que hay en comisiones? Más de 4,000 dictámenes atorados ahí y apenas se procesa el 10%. Es una burla que Morena y sus aliados hayan aprobado las sesiones a distancia, y aún a distancia muchos no se conectan y muchos no participan y muchos ni siquiera han tomado tribuna, han presentado una iniciativa. Tenemos una productividad muy pobre que no merecen las y los mexicanos, pero los electores, y hoy que viene el proceso electoral, yo les diría, chéquense a sus diputadas y a sus diputados. ¿Qué frente va a llevar a pillos al Congreso como el PRIAN, como Morena, que hoy les dio una pintadita a los corruptos de siempre, los puso de guinda y hoy los quiere lanzar de plurinominales al Senado o a la Cámara de Diputados? El prianismo que tiene Alito Moreno, un impresentable. Entonces, yo creo que el Movimiento Ciudadano hasta eso se ha cuidado. Estamos impulsando
que se genere una dinámica distinta en el Congreso. Eso está en manos de las y los mexicanos en este proceso electoral, que haya un contrapeso. Nosotros podemos con mucho orgullo decir que Movimiento Ciudadano tiene a algunos de los diputados más productivos. Tenemos al diputado más productivo de esta legislatura, que es Jorge Álvarez Maínez, y ha sido un hombre que ha presentado iniciativas muy importantes. Y regresando a una pregunta que me hacías, en lo particular he presentado más de 65 iniciativas, que supera por mucho el promedio. El promedio es de 2 iniciativas por diputado. Imagínate lo lejos que estamos. Nos ha colocado el ser el 6º diputado ya más productivo de esta Cámara y haber impulsado ya 9 reformas de ley, dentro de las cuales me siento muy orgulloso, pues las licencias de paternidad, que fue una iniciativa que yo presenté, el tema de modificar la ley de desarrollo social con el objeto de que los municipios en todo el país, sobre todo en Gómez Palacio, que tenemos a una camarilla de pillos y de ladrones, tengan la obligación por ley de publicar con oportunidad las reglas de operación de todos los programas sociales y que dejen de usarse de manera facciosa, de manera en que benefician solamente a un partido político o a un grupo político. Oye, hablando de Gómez, y ahora que tocábamos el tema de Segalmex, se escuchaba por ahí algo justamente de familias que estuvieron cercanas por muchas décadas al priismo. Sí, y qué bueno que me lo preguntas. Es muy importante esto, que lo sepan las y los Gómez Palatinos, todas y todos los duranguenses. Hay cuenta en reportes oficiales, incluso en algunos libros, que el coordinador que designó la actual alcaldesa, que ya es la 3ª vez que ella es alcaldesa, su papá fue 2 y ella 3. Imagínate esa visión que tienen de república bananera, donde unas familias gobiernan por más de 15 años y luego quieren seguir heredándole a los sobrinos y todo este rollo. Nombró la actual alcaldesa coordinador de gabinete a su sobrino, obviamente en un acto ilegal. Eso es nepotismo probado y comprobado, al que es responsable, según los reportajes, de desviar 1,200 millones de pesos de Segalmex. ¿Y qué es Segalmex? Para que todas y todos los duranguenses lo sepan. Es la dependencia que suministra alimento a las familias más pobres de este país. Un desvío que ya se calcula en 20,000 millones de pesos. Solamente estos empresarios, este empresario lechero de Gómez Palacio, se le señala de haber desviado 1,200 millones de pesos. ¿Y qué hacen con esto, Gibran? Pues es un círculo tortuoso, vicioso, malicioso, que con eso mismo compran voluntades. Van en procesos electorales como el actual a repartir cerveza, despensas, dinero, comprando voluntades, jugando con el hambre de la gente para seguirse manteniendo protegidos por el poder y seguir haciendo negocios mal habidos, dinero mal habido a través de su relación con el poder. Esto debe de terminar. En Gómez Palacio tiene que llegar una nueva era donde por fin cambiemos la forma de gobernar. Han gobernado los mismos, incluso Morena, que ganó el trienio pasado, pues hizo lo mismo que hacían los del PRI. ¿Por qué? Por lo mismo que hemos sostenido. Eran priistas que se vinieron a Morena, les dieron una retocadita, pero siguen con las mismas prácticas. En el rancho, los ranchos de allá de mi querido Gómez Palacio, dicen que perro huevero que le quemen el hocico no va a dejar de serlo. Entonces hay gente que ya que trae una convicción de ejercer el gobierno para hacer negocio, para hacer dinero mal habido, lo va a seguir haciendo, esté en el PRI, esté en el PAN o esté en Morena. Nosotros no podemos compartir esa visión y por eso estamos construyendo una alternativa de presente y de futuro, que es Movimiento Ciudadano, y que se está robusteciendo con la simpatía de muchas y muchos ciudadanos, que más allá de los liderazgos políticos están valorando a la persona, están valorando quién es, qué trayectoria tiene, qué es lo que representa, pero sobre todo de dónde venimos, porque también es importante poder evolucionar el tema de las campañas electorales y no solamente la propuesta, sino la trayectoria de la persona, la historia, dónde estábamos hace un año, dónde estábamos hace 2 años, porque resulta que los que antes saqueaban ahora pues ya son puros y perfectos porque se sometieron y son leales al partido en el gobierno. No, la gente tiene que ser crítica, analizar las trayectorias, pero yo creo que sí está pasando, Gibran. Poco a poco la gente valora más a la persona
y el proyecto que ésta quiere impulsar y que ha venido impulsando. El poder presidencial tiene una cualidad mágica, una pátina que lo hace creíble y glorioso. Carlos Salinas de Gortari salió con una aprobación muy importante de su gobierno. Y otros presidentes, aunque lo hicieron mal, como Vicente Fox o como Felipe Calderón, pues también por encima del 50%. Pero tomo el caso de Salinas porque pues sí fue una aprobación mayoritaria, no sé si tan abrumadora, pero por momentos sí, como la que tiene el actual presidente, digamos, el presidente más impulsor del neoliberalismo y el presidente, el gestor de la decadencia del neoliberalismo. Tú ves que en algunos años veamos los cientos de miles de millones que se desviaron, todo el saldo de destrucción y se nos caiga la venda de los ojos como país, o de plano crees que tenemos que construir tomando en cuenta que buena parte del pueblo de México está contento con un legado como ese? Yo creo que gran parte del pueblo de México ha sido víctima de esta campaña, de esta estrategia del autoengaño que ha impulsado el partido en el gobierno. Una estrategia del autoengaño que, aunque critican mucho a los de extrema derecha, han aplicado, como lo hacía Goebbels en la Alemania nazi. Repetir mentira, mentira, la negación, pero ya es un absurdo que se llega a exigir pruebas. Se dan las pruebas y se niegan las pruebas, se tienen los videos y se niegan los videos, y es un autoengaño, es una negación permanente, y yo creo que en algún momento próximo de la historia nacional vamos a dar cuenta de todo esto. Es demasiado, no es una sola cosa, es una corrupción rampante, una falla en seguridad, en salud. Yo creo que son los tres grandes daños a la República, a la nación: salud, seguridad y corrupción, que no solamente no se redujo, sino que se incrementó la corrupción, pero ahora permitida, avalada, perdonada, porque ahí está el caso de Julio Scherer, que desde la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República se hizo un tráfico de influencias que permitió los negocios. Se estima que incluso hasta familiares. ¿Y qué se hizo? Pues nada más se le mandó a su casa. Ahí está el caso de Segalmex, que se le cambió de dependencia. Entonces, a los que muestran sometimiento y lealtad se les perdona, y a los disidentes que señalan estas fallas y estas corruptelas se les ataca. Tú has sido víctima de ello, Dante Delgado, y muchos otros que hemos señalado estas fallas, pero que no podemos claudicar. Sin embargo, yo creo que Morena va a implosionar, pronto va a implosionar, está implosionando. No es lo mismo, y si seguimos este análisis, si quieres, hasta burdo, que se hace de el legado que está haciendo Andrés Manuel a su hija política. En las monarquías pasa igual. Una cosa es el respeto al padre, pero no entre los hermanos. Entre los hermanos va a empezar la pugna, y va a empezar en política, como es costumbre, y los viejos adagios del prismo, el cobro y pago de facturas políticas. Va a empezar el cobro de los agravios que se ha hecho a grupos políticos dentro de Morena, que se pisotearon para que se impusiera a una candidata, buena o mala, eso ya la historia no lo dirá, pero que se dañó a muchos actores políticos que decidieron quedarse malamente, lo digo yo, en Morena, y que pasado el proceso electoral en el próximo sexenio, si es que llega a ganar Claudia, pues sin duda que va a haber un cobre de facturas terrible. Yo creo que no la tienen tan fácil para el triunfo. Hay posibilidades, por supuesto que sí, pero si esto llega a pasar, Morena y el gobierno, este proyecto político va a implosionar en los próximos años, y sin duda el único proyecto emergente, el único proyecto consistente que se está construyendo para tomar las riendas del país hoy y mañana es Movimiento Ciudadano,
porque sobre todo es esto, es un proyecto ciudadano donde cabemos personas como tú, como yo, donde caben personas de muchas líneas, pero que tenemos en común la construcción de un país donde todos tengamos cabida, sobre todo donde tengamos oportunidades para realmente desarrollarnos. Hay 3 grandes dolores, insisto, en nuestra nación, que es la corrupción, que es la seguridad y que es el tema de salud. Vamos a tener que enfrentar esos retos en los próximos años y sacar a México del lugar número 10 que tiene en la OCDE de países con esta percepción de corrupción y de inseguridad que hoy tenemos. Permíteme dudar un poquito de lo de Julio Scherer, porque lo escribió un pseudo periodista vil, inmoral, tonto también, que fue instrumento del poder para golpearme. Fuera de eso, coincido del todo contigo, querido Omar. Muchas gracias por cerrar esta serie, ha sido para mí un honor. Muchas gracias a ti, Gibran, muchas gracias a todo el auditorio. Yo, por último, nada más decir que sí, debemos hacer una reflexión profunda en estos momentos decisivos para la nación. Hay procesos históricos, hoy estamos en uno de ellos en el que vamos a empezar a construir un México distinto, un México nuevo, y de verdad que por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestros seres queridos, no podemos irnos en la inercia. El único voto útil es el que se hace en conciencia, razonado, y me sorprendió mucho que lo decía un estudiante en estos foros que ha hecho Maynes en la República, lo decía ella. No es que el voto útil no es ir a votar nada más porque nos dicen que por ahí va, es en conciencia, es en plenitud y es por construir un México nuevo. Y gracias a nuestro público por estar aquí en Combate por lo Nuevo. Nos veremos pronto. En Combate por lo Nuevo.